noches, mis hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos siga ayudando cada día. Seguimos con nuestro estudio de nuestra confesión de fe. Estamos en el capítulo 11 sobre la justificación. Hoy nos toca el párrafo número 4, así que quiero que me acompañen a este párrafo y vamos a dar lectura. Párrafo número 4, capítulo 11 de nuestra confesión. Leemos. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los por los pecados de ellos, y resucitó para justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis hermanos, que sea el Señor ayudándonos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, Señor, nos mantienes, Dios. Sabemos que es por tu gloria. Sabemos que es, Señor, por tu amor, por la obra de Cristo, Señor, que para ti sí vale mucho, Dios. Es lo más especial que se ha podido dar en el mundo, Señor bueno. La obra que ha traído luz a los hombres y que nos permite descansar, Señor, en medio de tantas circunstancias adversas a nuestras vidas, Dios. Ayúdanos cada día, Señor, y que tu misericordia esté con nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, a este grupo que hoy se encuentra en este lugar, Dios, y que ha venido, Señor, a buscarte, a estar contigo, Dios, a anhelarte, a tomarse un tiempo en medio de la semana, Señor, y salir, Señor, muchos de la rutina, de aquellas cosas, Señor, que nos aceleran, que aún muchas veces nos impiden, Dios, comunicarnos contigo, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que hoy están en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que les sigas ayudando, que les bendigas, que tu paz esté sobre sus vidas, Señor, y que ellos te puedan conocer, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor. Amén y amén. Hermanos, en los primeros párrafos se habló sobre que la justificación es un llamado que Dios hace, es eficaz en el corazón de los hombres y que esta justicia es aplicada en el hombre por la fe en Cristo Jesús. En el tercer párrafo se habló de la obediencia a Cristo y que la obediencia de Cristo y que esta obediencia le es imputada o aplicada al hombre. Por lo tanto, el hombre puede ser declarado justo por esa obediencia perfecta que ningún hombre puede tener. Entonces, en la justificación encontramos el núcleo de nuestra creencia. Es una doctrina que, si bien no se entiende, vamos a sufrir, vamos a tener muchos problemas en nuestro cristianismo. Si esta doctrina no le prestamos la debida atención y si no la reconocemos, si no nos apropiamos de ella, como dice nuestro párrafo, a su debido tiempo caeremos.
en depresiones, en amarguras, en congojas, y nuestro ser espiritual va a comenzar a disminuir. Quiero hacer un llamado a que de verdad, mis hermanos, profundicemos cada día más sobre esta doctrina. Y que esta doctrina, si bien algunos la podemos tener ya en nuestra mente, la podemos primeramente conceptualizar y definirla, hay que profundizarla para que ella pueda bajar a nuestros corazones y que sea en nuestro diario vivir la doctrina que maneje nuestras vidas, que maneje nuestro ser, que maneje nuestras almas. Si no la tenemos, reitero, vamos a caer. Vamos a perder la noción de lo que es el cristianismo. Es una doctrina pura dentro del cristianismo. Es una doctrina que ha sido desconocida, desmeritada, ha sido olvidada. Y quizás muchos apenas estemos conociendo esta doctrina y que es un gran fundamento para nosotros. Todos los creyentes en toda la historia, y como vemos, han podido descansar en Cristo Jesús porque se han dado cuenta que Cristo obedeció al Padre y que en esa obediencia de Cristo nos encontramos nosotros. Es decir, el Padre nos mira a nosotros también como aquellos que han sido obedientes desde siempre y para siempre. Así que es fundamental. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? Ahí es donde esta doctrina comienza a tomar lo que es, lo que representa, lo que significa para nosotros. ¿Qué hacemos cuando pecamos? El párrafo que acabamos de leer lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a mirarlo, y la primera parte que vamos a estar viendo es que desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Esa va a ser nuestra primera parte. Nuestra segunda parte va a ser: y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Y la tercera parte que estaremos viendo es: sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos y siempre reiteramos que nuestra confesión no está por encima de las Escrituras, pero creemos que las premisas o las proposiciones que trae nuestra confesión son pertinentes para la interpretación de las Escrituras. Entonces, creemos que Dios desde la eternidad, eso es consecuente con las Escrituras, decretó justificar a todos los escogidos. Entonces, es una afirmación que nosotros tenemos y que en nuestro primer texto, para poder evidenciar que esa proposición que acabamos de leer es cierta, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar viendo en ese capítulo el versículo 2, el 19 y el 20. Leemos el versículo 2 de primera carta del apóstol Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces encontramos la expresión elegidos según la presciencia de Dios Padre. Para aclarar que es un texto de mucha controversia, solamente encontramos en el griego esta expresión 2 veces en el Nuevo Testamento. La encontramos en el libro de Hechos, haciendo antelación o precisando que por la anticipación, dice en Hechos, voy a buscarlo para darme a comprender mejor. Permítame un momento. En Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado, esa expresión anticipado es la palabra que nosotros encontramos en Pedro como presciencia. Anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Para hacer una precisión breve en este aspecto, la presencia no se mira en el sentido de que Dios viajó en el tiempo y estando allá en el tiempo vio cómo iba a ser mi comportamiento y si yo lo iba a aceptar o no. ¿Por qué? Porque si yo pienso de esa manera, estoy atentando contra la deidad de Dios, contra el ser de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pienso que Dios viajó para poder ver en el futuro, entonces estaría diciendo que Dios no es eterno. O sea, que Dios ya no está allá y que Dios es limitado en el tiempo. No sé si me di a comprender en esa parte. O sea, es un atentado contra la eternidad de Dios. Dios es el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin. Entonces, si yo pienso que Dios viajó en el tiempo y allá me vio que en el año 2000, más o menos, conocí al Señor en el 2004, 2003, entonces Dios viajó y vio que en el 2004 yo sí lo iba a aceptar por una serie de condiciones que se dieron a mi alrededor. Entonces Dios por eso, en el tiempo anterior, Dios me anotó en el libro de la vida, porque Él se dio cuenta que yo sí lo iba a aceptar. Y al que se dio cuenta Dios que no lo iba a aceptar en el tiempo futuro, entonces Dios vino y lo colocó acá en el libro de la muerte. Es que fulano de tal o perencejo no me va a aceptar, entonces a perencejo lo coloco en el libro de la muerte. Entonces, si pensamos de esa manera, estamos atentando contra el ser de Dios, la esencia, que Dios no está limitado en un tiempo pasado, sino que Él es el yo soy, Él es continuo. O sea que Dios, para darme a comprender mejor, Dios está en el pasado y Dios está en el futuro. O sea, Dios está en el principio y Dios está en el final. Entonces, no se puede entender la presencia de Dios en ese aspecto, sino que se debe entender, como Pedro le está explicando aquí, que lo más probable es que eran gentiles a los que Pedro le habla, como pueden leer en el versículo 1 de ese capítulo, y que para estos gentiles les era más fácil, o perdón, para estos gentiles estas expresiones les eran de mayor comprensión. ¿Por qué? Porque ellos eran gentiles. En un tiempo no estuvieron, en el sentido humano, no estuvieron dentro de los planes de Dios, pero Pedro les está mostrando a ellos que ellos desde antes ya estaban dentro de los planes de Dios. Entonces, para que un gentil pudiese comprender que ya ellos, según el conocimiento, el decreto pleno de Dios, ya ellos estaban determinados ¿para qué? Para obedecer a Cristo, perdón, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También es un versículo muy importante porque en él podemos ver la Trinidad de Dios trabajando. Podemos ver a Dios Padre como aquel que nos escoge y que nos elige. En él, a Jesucristo, vemos en el mismo versículo, muriendo por nosotros
por los pecadores, y vemos al Espíritu Santo que nos aparta y nos santifica para su obra. Entonces es un texto muy hermoso y que nos ayuda a darnos una visión. Entonces Dios desde la eternidad elige a los que, según su decreto, a todos los escogidos. ¿Para qué? Para justificarlos. Ahora, esta justificación, según el versículo 19 que nos muestra la confesión, vino por la sangre y la obra de Cristo, preparada ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo fuese. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quién? De vosotros gentiles. Ustedes ya estaban en los planes de Dios, ustedes ya estaban en el decreto de Dios, así que no se sientan apartados o no sientan que ustedes, esto fue algo que Dios se le dio ahora en el año, probablemente en el año 60 más o menos, o en el año 50, en los años 50, que se escribió la carta. Entonces en el año 50 que Pedro escribe es que a Dios se le dio la idea de salvar a los gentiles. No, ya eso estaba en el decreto, en el conocimiento pleno y previo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya había destinado un proceso para ejecutar la justificación que viene después de una elección y de un previo llamado. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó, predestinó, llamó y luego a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, el proceso de justificación resalta mucho para los gentiles, como es reiterado, ya que los judíos pensaban que por sus ritos y pertenencia a la etnia judía eran justos. En cambio, los gentiles no se consideraban de esa forma. Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación. Fíjense que ya vamos viendo que todos los autores de las Escrituras prevén una justificación desde antes, no en el tiempo presente. Ya antes Dios había decidido que estos elegidos iban a ser declarados justos. Dikaiosine es la palabra justificación en griego, que significa declarar. Es la declaración que desde un tribunal el juez dictamina y dice, José, te declaro justo. Lo que quiere decir es que la ley, o sea, el Código Penal colombiano, José, a ti no te puede imputar nada. Ante el Código Penal, José, tú no existes. O sea, tú eres una persona de bien. Y como tal, no te podemos imputar ningún cargo. Si José infringe la ley, a José se le imputa un cargo. Entonces, delante del tribunal de Dios, estas personas son declaradas justas. Y aquí partimos que el pecado es una ofensa contra Dios. Y si Dios declara justo a una persona, entonces no hay condenación o no hay por qué condenarle. Con esto, mis hermanos, vemos que lo que los autores de nuestra confesión
declararon en esta proposición primera, vemos que está acorde con las Escrituras. Y la proposición es que desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Esa es una premisa que ya nosotros debemos tener y poder basarnos en ellas. Vamos a pasar brevemente a nuestro segundo argumento, que es lo que sigue en nuestro párrafo de nuestra confesión. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Esto es lo que nos deja ver y nos aclara lo anterior. Dios decreta una justificación ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿por qué solamente se ve en un decreto? ¿Ya? ¿Por qué solamente se ve en algo que Dios predestinó? En algo que Dios dijo, esto va a ser de esta manera. ¿Y por qué no se vio en el tiempo pasado? Es una pregunta que nosotros hacemos. La respuesta es esta, que había un cumplimiento, o sea, se debía dar ciertas condiciones, ciertas características a través de la historia para que esa justificación que Dios había decretado se diera en un tiempo preciso, en un momento de la historia en el cual Dios previó y dijo, este va a ser el cumplimiento. Cuando los ángeles se le acercaron a los pastores, declararon que había llegado el cumplimiento del tiempo. Había llegado, hoy nos ha nacido. Hoy es el cumplimiento. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo. ¿Qué se cumplía? Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se cumplía que Él, o sea, Cristo, se iba a ser entregado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la justificación de la gloria. Nos dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en el tiempo que Dios había destinado. En el tiempo de Abraham, no Abraham, no es en tu tiempo. Y ya para ese tiempo nosotros sabemos que habían ciertas figuras, ciertas sombras, ciertos tipos que apuntaban a esta obra, que apuntaban al cumplimiento de ese decreto, que los judíos lo podían ver. Y por eso hablamos de que para un gentil el concepto de la justificación es algo que es notorio para ellos. Aunque un judío pudiese definirlo de mejor manera, para un gentil es notorio. Nosotros tenemos aquí muchas tribus en Colombia y quizás algunas de ellas no saben nada del cristianismo. Los que estamos aquí de una u otra manera hemos conocido cierta forma de ser bueno, sea por el catolicismo romano o ciertas enseñanzas morales basadas en el cristianismo que nos enseñaron nuestros padres. Entonces, para nosotros el concepto de ser bueno lo tenemos de una manera, en ese tiempo, una manera clara. ¿Por qué? Porque nos hablaba en el catolicismo romano, algunos, por lo menos en mi caso, nos decían qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer. Y bajo esa serie de conductas y prácticas nosotros nos movíamos. Yo llegaba a pensar, a pesar de todo lo que estaba haciendo, que
yo tenía un lugar en el cielo. ¿Y por qué tenía un lugar en el cielo? Porque yo regularmente hacía ciertas prácticas buenas con mis semejantes, con los que más tenía cerca. Ahora, de las tribus que nosotros tenemos en Colombia, imagínense que ellos adoran a otros dioses y hacen cosas paganas, que era lo que hacían los gentiles en ese tiempo. Pero a ellos llega José y José les predica. Cuando José les predica, ellos se dan cuenta que están adorando a las criaturas antes que al Creador. Y se da cuenta enseguida este personaje de la tribu que él está en pecado y que tiene un pecado bien horrible porque no ha adorado al Dios verdadero. Ahora, cómo puedo ser yo declarado justo delante del Dios eterno al cual he pecado, con el cual he pecado desde el principio, desde que nací? Nadie me había dicho cómo debía yo, a quién debía yo adorar o cómo debía adorarlo. Y pongo este ejemplo porque fíjense que para nosotros, los que hemos nacido en una civilización cristiana, tenemos problemas con el concepto de justificación. ¿Por qué? Porque creemos muchas veces que somos buenos. Es más, aún dentro del cristianismo, por lo menos en las iglesias donde yo estaba antes, yo hacía muchas cosas, muchas prácticas ritualistas por las cuales yo pensaba que por eso me iba a ganar el cielo. Porque todavía tenía el concepto de obras o de una justicia activa dentro de mi ser que me movía a hacer ciertas cosas. Entonces, así como el judío tenía problemas, aunque pudiese definir el concepto de justificación, él tenía problemas en la práctica con ese concepto. En cambio, para un gentil que ha estado apartado toda su vida y que no conoce este concepto desde el punto de vista espiritual, para él, cuando le hablan y le dicen a este indígena: tú desde antes de la fundación del mundo habías sido destinado, elegido por Dios para esta gloria, para ser justificado, para ser declarado justo. Eso es un bálsamo para el corazón del hombre. Por eso los gentiles, ustedes van a ver en las cartas que a los gentiles se les utiliza mucho estos conceptos. Claro está, ellos estaban relacionados por eso, por las condiciones de las leyes romanas y demás. Pero el concepto de justificación para un gentil se le va a hacer más fácil por el contexto en el que él vivía anteriormente. Y por eso Pablo les dice: en su debido tiempo Cristo los rescató. Y nuestra confesión establece lo que ya las Escrituras dicen. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Y aquí entramos que la resurrección es un aspecto muy importante dentro de la justificación. ¿Por qué? Porque viene a ser el testimonio puntual. Cuando alguien está en un juzgado, esa persona, el juez, para poder dictaminar y tomar una posición y poder dar sentencia, el juez tiene que tomar o sea, la base, la prueba que tiene el juez son los testimonios de las personas. Y cada persona dentro de un tribunal va a llevar sus argumentos y va a preparar a sus testigos para que estos testigos desmientan o un contraargumento en el testimonio de estas personas. Entonces, en un aspecto legal, el testimonio tiene un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque por el testimonio te pueden condenar o te pueden absolver. Entonces, si no tuviésemos un testigo, nosotros, ¿cómo pudiésemos decir nosotros? Es que yo he sido declarado justo. ¿Por qué? Porque es que Cristo murió por mis pecados. Sí, Cristo murió, pero ¿dónde está ese Cristo? ¿Dónde está Él?
Cristo resucita nuevamente y les dice, yo pagué por tus pecados. Y ese es el testimonio vivo que nosotros tenemos. Y por eso en la resurrección nosotros, saben que celebramos el primer domingo, nos reunimos, perdón, el domingo, primer día de la semana, por el poder de la resurrección. Que venimos todos los domingos a decirle, Señor, aquí estoy presente, esperando tu venida porque sé que tú estás vivo y tu testimonio es valedero. Ese es el poder de la resurrección. Entonces, mis hermanos, cuando uno ve la obra de Cristo, va a asimilar de mejor forma el cristianismo, porque vamos nosotros a dejar de descansar en nuestras propias obras, nos vamos a amparar en la obra de Cristo y vamos a evitar la justicia activa, que es la lucha del moralista. El moralista lucha todos los días porque tiene una justicia activa, porque cree que por su ser, por lo que él puede hacer, va a ser justificado, va a ser declarado justo. Entonces, ¿cuál es la afrenta? ¿Cuál es el poder que puede vencer nuestro moralismo? La justificación. La justificación vence nuestras obras pasadas, nuestras obras que para Dios son inmundas. En la justificación, a pesar de mis pecados, yo puedo descansar y puedo ir delante del Padre, porque he sido declarado justo. ¿Por quién? Por Él mismo. Ese es el descanso. Esta es la doctrina en la cual nosotros descansamos. Ya hemos sido declarados justos. No nos machaquemos. No nos machaquemos. No te des martillazos. Ya Cristo se los dieron. Esa es nuestra doctrina. Ha revolucionado el mundo entero. Pecadores diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te aseguro, desde hoy ya lo estarás. Desde hoy. El mundo lo condenó, pero el Rey de la vida lo justificó ahí, en su lecho de muerte. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra doctrina. Vamos a pasar a nuestro tercer aspecto. Y para ello el texto sigue diciendo, hace un contraste, es una conjunción adversativa. Sin embargo, para dar claridad, no son justificados personalmente, y miren la preposición, no son justificados personalmente. ¿Y cuál es la preposición que tenemos? Hasta que sigue con lo que ya hemos hablado, en su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. ¿Por qué? Porque Cristo me ha sido aplicado a mi vida por la obra del Espíritu Santo. No cuando tú quieras, no cuando yo quiera, no por las obras que hagas, no porque corras, grites, brinques o saltes. No. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos plantean, en Colosenses capítulo 1, que es el texto base, nos dice que, capítulo 1, versículo 21, que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjense que no quiere decir que los judíos no eran justificados. Pedro era un judío y fue justificado. Pero fíjense que en el contexto
se está determinando siempre hacia los gentiles. Antes éramos extraños y enemigos en vuestra mente, porque es que la justificación lucha o enfrenta o confronta al pecado mismo, a tu pasada manera de vivir, a tu viejo yo. Por eso es una doctrina eh, importante para nuestro ser, para nuestro cristianismo. Porque si no comprendemos esta doctrina, el viejo hombre, nuestros pecados pasados nos machacan, nos apartan y nos hacen ser lo peor. Todos tenemos pecados, todos tenemos luchas, todos tenemos cosas con las cuales batallamos día a día. Pero la justificación te recuerda que no puedes acusarte a ti mismo de la misma manera o como cuando te veías o eras extraño o advenedizo o en otro tiempo. No te puedes acusar de la misma manera y de la misma forma. Y por eso es que el cristianismo hoy en día ha decaído. ¿Y por qué ha decaído? Porque las doctrinas fundamentales y neutrales son desconocidas. Han sido desconocidas. No se están predicando en los púlpitos. ¿Y qué hay, hermano? Si tú hoy predicaste todo el día, hiciste bien y todo lo demás, pero faltando 5 minutos, así lo predicaba yo, pecaste, te vas para el infierno. Eso lo prediqué yo muchas veces. Te vas para el infierno, tienes que mantenerte en santidad todo el día. Porque si tú no eres santo, mi hermano, hasta en un segundo te vas para el infierno. O a lo contrario, puedes ser el pecador, pero si en el último segundo tú te arrepientes, entonces te vas para el cielo. Una justicia activa, una justicia por obras. Antes éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. La pregunta es, ¿quiénes no hacen malas obras? Todos hacemos malas obras, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La justificación. Hemos sido declarados justos y por lo tanto, como ya yo he sido declarado justo por la justicia de Cristo, ya yo puedo estar reconciliado con el Padre, porque Él es justo. Y alguien injusto no se puede acercar al Padre. Sigue diciendo el versículo 22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Y por qué nosotros nos machacamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros nos machacamos? ¿Por qué no vivimos como hijos, sino que vivimos como esclavos? Entonces, mis hermanos, es un llamado a seguir ahondando en esta doctrina y para que veamos que no es por nuestra justicia. Voy a leer rápidamente 2 textos. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué el cristianismo o por qué muchos de nosotros vivimos un cristianismo amargado? ¿Por qué no vivimos un cristianismo como herederos? Imaginen, a José le dan la herencia. Hoy en día, José, eres heredero. Eso José tiene que alegrarlo, porque es el heredero.
José no ha sido desechado por su padre, le han dado la herencia. Gálatas capítulo 2 versículo 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado por la fe de Cristo. La fe es un don de Dios que nos es imputado, nos es dado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo del Señor. Nos aplica esa fe para que confiemos que aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, Cristo murió por nosotros y estamos convencidos. En conclusión, mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3 nos hace el contraste de cómo éramos nosotros en otro tiempo y cómo andábamos nosotros en otro tiempo. Pero ahora somos de Cristo, ahora somos del Padre, ahora le pertenecemos y por lo tanto somos sus hijos. Le pertenecemos, hermanos. Somos hijos de Dios. Y debemos rechazar la vida de esclavos. Debemos rechazarla. Debemos rechazar la vida de esclavos para que podamos ver las riquezas que se nos han sido dadas. La justificación es el acto mediante el cual Cristo, por su obediencia, ganó para nosotros una obediencia aplicada por la obra del Espíritu Santo. Cristo fue obediente, ahora nosotros somos declarados obedientes delante del Padre por su obediencia perfecta. Es por ello que en este proceso somos ante el Padre declarados justos. Todo lo tocante a los méritos desaparecen. Aquí no hay mérito de ningún hombre, solo Cristo. A Él sea la gloria. El hombre comienza a ver en sus obras la inmundicia que le pesan y como cristiano comienza a dejar la piedra. Aquellas obras que eran justas y buenas ahora vienen a ser los pecados más atroces cometidos. Toda justicia altiva es nula. Hay una expresión en derecho que cuando alguien presenta una prueba se dice esa prueba es nula de pleno derecho. Todas tus obras, todas mis obras que busquemos para hacer que Dios haga un wow, o para hacer que Dios se maraville, o para hacer que Dios me haga más santo, esas obras son nulas delante del Padre. Porque Dios ha sido satisfecho por la obra de Cristo. La obra de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Por eso, toda obra del hombre es nula delante del Padre para ser justificado. Descansemos, mis hermanos, en la obra de Cristo. Nada hacemos si en Él no confiamos. Nunca saldremos adelante si no nos abandonamos en su obra. Es por ello, mis hermanos, que aún teniendo pecados, nosotros resplandecemos. Aún teniendo pecados, mis hermanos, resplandecemos por la obra de Cristo. Y termino con algo que dijo el pastor Sujel Michelén, que me ha quedado grabado y lo he repetido varias veces. Si yo puedo ver a José, si yo lo pudiera ver a José en el tiempo de la glorificación, cuando Cristo venga, yo estaría tentado a caer de rodillas como Juan cayó de rodillas ante el ángel, ante un consiervo, porque José resplandece por la justicia de Cristo. Y debemos verlo, hermanos. Debemos verlo.
hemos sido declarados justos por la obra del Señor. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que anexar, que agregar? Sí, es que el argumento es, cuando la Biblia habla de conocimiento, es más, esto lo podemos contrastar de pronto si alguno nos presenta este texto en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una de las cartas que en el Nuevo Testamento más utiliza la palabra conocimiento. Y ahí podemos contrastar y podemos ver que el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, voy a utilizar la expresión, de pronto habrá alguna palabra que la dé a entender mejor. O sea, el conocimiento de Dios es pleno, pleno en el sentido de que no hay nada que se salga por fuera de sus límites, ni en el pasado, que es el tiempo de nosotros, ni en el presente, ni en el futuro. Él es el yo soy. Y el yo soy se debe entender en este presente. Él es. Mañana va a seguir diciendo yo soy. Pasado va a seguir diciendo yo soy. Él es, no tiene límite de tiempo. Entonces, eso atenta contra la deidad de Dios. Atenta, pero plenamente con sus atributos. ¿Cómo es posible que Dios se vaya al futuro, mire a ver si vamos a creer? O sea, ¿cómo esas personas existieron antes? Es la pregunta. Si Dios se fue al futuro es porque esas personas en el futuro ya existían. ¿Quién las creó? Entonces Dios se fue al futuro y las conoció allá y vio que José iba a creer, y entonces se vino acá en el presente. Bueno, ahora sí voy a decretar que José va a estar entre los elegidos. O sea, es un argumento ilógico. O sea, no tiene base, no tiene sustento. Listo, mis hermanos, vamos a orar y le damos gracias al Señor por este momento. Padre, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es eterna. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Padre, a confiar más en ti, a conocer tu obra, Señor. Ayúdanos a descansar, Padre, para que cuando fallemos, Señor, delante de tu presencia, porque sabemos y reconocemos que en el proceso de santificación es necesario, Señor, que muchos aspectos de nuestra vida sean tratados, Dios. Y a veces no vamos a querer, Señor, permitir que trates en algunas partes de nuestras vidas, Señor, y eso es pecado, Padre. Te pedimos, Señor, que cuando entendamos que eso es pecado, la culpa no nos machaque. La culpa, Señor, no nos llene de amargura. Ayúdanos, Padre, a tomar la opción de el arrepentimiento y de confesar nuestros pecados delante de ti, Señor, y delante de nuestros hermanos, Dios. Ayúdanos, Padre, cada día para mantenernos, Señor, y estar atentos, Padre, de que hemos sido declarados justos y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta noche.
Pido que ayudes a mis hermanos, que los lleves en bien a sus hogares, Padre, que tu paz esté en sus vidas, Señor, y que esta semana, Señor, que aún no culmina, Dios bueno, les pueda seguir ayudando, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.